Cordial saludo a todos los profesores y profesoras del Perú. Mi nombre es Dairon Acevedo. En nombre de Grupo GEAR Latinoamérica les doy la bienvenida a esta importante charla sobre pedagogía. El Grupo GEAR comprometido con la causa docente en Perú, México, Ecuador y Colombia, próximamente en más países de Latinoamérica. En esta ocasión les traigo a ustedes una charla sobre pedagogía. Nos acompaña el profesor Renzo Valdivieso desde la ciudad de Lima, que nos estará hablando un poco sobre conocimiento pedagógico en situaciones propias de la práctica docente. Profesor Renzo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Honrado y muy feliz de poder estar con ustedes dando esta charla. De paso, doy la bienvenida a todos los docentes de Perú, todos los profesores que nos acompañan en este precioso momento. Gracias, profesor. Vamos a tratar específicamente dos temas de la pedagogía. Vamos a hablar sobre los saberes previos y sobre la disonancia cognitiva. Es importante, profesores, mantener una mente abierta y disposición hacia la adquisición de conocimiento. Si es posible, tener a la mano lápiz y papel y no perder de vista que sin duda estos temas les servirán para la presentación de las pruebas únicas nacionales de los diferentes concursos realizados por el Minedu en el Perú. Sabemos que estos temas pedagógicos se suelen preguntar en todos los concursos de nombramiento, pero hemos tenido la experiencia de la mano de algunos profesores que han presentado la prueba, que también se realizan preguntas de pedagogía, tanto en los concursos de ascenso de escala como en los concursos de directivos de UGEL. De igual forma, una recomendación personal también, profesor, es que los profesores deberían observar esta charla no solamente como insumo para la preparación a unas pruebas escritas, sino más bien como aprendizaje para su diario vivir, para su ejercer cotidiano de esta bonita labor como es la docencia. Es un aprendizaje más que para la prueba, es un aprendizaje para la vida, para la ejecución de la docencia diariamente. Profesor Valdivieso, toda suya la charla. Muchas gracias, Dairon. Bien, estimados profesores, una vez más les doy la bienvenida. Es importante esta charla, como bien lo dijeron nuestros representantes del Grupo GER, y sabemos que estos dos temas que vamos a exponer a continuación son muy importantes para el nivel en sí del docente y del profesor en el Perú. Es decir, fueron estos dos temas elegidos porque guardan una estrecha relación entre sí. No fueron temas al azar, no fueron temas solamente porque son parte de un temario que da el Ministerio de Educación, sino porque realmente guardan una relación estrecha. Ya hemos visto que son saberes previos y disonancia cognitiva. A continuación, vamos a comenzar con el primero, que son saberes previos. Y como todos, como profesores, sabemos, entendemos claramente que el aprendizaje en el ser humano es un proceso gradual. Constantemente la acumulación de conocimiento requiere de elementos previos para que pueda ser bien dirigida y evolucione. Así el alumno avanza conforme el nivel que alcanza. Ahora, hay que entender algo, ¿no? Hay algunos conocimientos que sí, indispensablemente, uno debe tener conocimientos previos para poder entender lo nuevo que se quiere enseñar, es decir, lo que el alumno debe de aprender. En otros casos, hay ciertos conocimientos que no es necesario un conocimiento previo. Sin embargo, es necesario conocimientos previos que sirven de preámbulo, que sirven como una introducción, que sirven como un camino para poder tener un mayor aprendizaje luego. Es decir, el hecho de que haya saberes previos, es decir, conocimientos previos frente a un proceso de aprendizaje es vital. Nosotros como profesores no solamente debemos de ser conscientes de eso, sino que además de eso nosotros debemos darle el valor que debe de ser para nuestro actuar como docentes. Es decir, no es solamente entender que eso es importante, sino que al darle la importancia correcta, debemos de saber nosotros cómo actuar. En este caso, ¿qué son los saberes previos? Son los conocimientos o la información que un individuo tiene almacenada en su memoria debido a aprendizajes o a experiencias pasadas. Es decir, sabemos que el ser humano está diseñado y está capacitado para aprender.
para acumular conocimientos, para desarrollar entendimiento, lógica, raciocinio. El ser humano, el cerebro del ser humano, está capacitado para todo eso. Es decir, todos los días, toda etapa, toda semana, nosotros siempre vamos a estar en capacidad de aprender y en un continuo aprendizaje. Habrán conocimientos que tengan poco valor, habrán otros que tengan mucho valor, dependiendo para qué se usen y cuál sea el objetivo de cada uno, pero de que aprendemos y que continuamente estamos aprendiendo y llenándonos de conocimientos, eso definitivamente es una verdad. Ahora, esos saberes previos, esos conocimientos previos, ya yendo al punto de la educación, ya yendo al punto de la educación en sí como alumnos, hay que entender que son muy necesarios para poder desarrollar conocimientos posteriores, conocimientos nuevos. El tener conocimientos previos ayuda al individuo a la adquisición de nuevos aprendizajes. Porque como ya hemos visto, como ya les acabo de explicar, es verdad y es cierto que no todos los conocimientos requieren un conocimiento previo para ser aprendido, pero sí hay conocimientos que requieren un preámbulo, una introducción para un mejor entendimiento. Hay otros que sí, es muy necesario tener ciertos conocimientos previos para poder aprender lo nuevo que se está aprendiendo, lo nuevo que se les está enseñando. Hay otros que no. Ahora, los docentes deben tener la consideración de estos conocimientos como una base de lo que posteriormente enseñarán. Quiere decir que no basta solamente con enseñar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros vamos a enseñar, lo que nosotros estamos capacitados para enseñarle a los alumnos, sino que además de eso, tenemos que ser conscientes y tenemos que saber cuáles son esos saberes previos, esa información previa que los alumnos tienen y que es necesaria para poder aprender lo que nosotros estamos tratando de enseñar en este momento. Ahora, para poder entender esto, es necesario saber cuál es la importancia de estos saberes previos. Primero que nada, permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento. Es decir, es como un enlace entre el antiguo conocimiento, el conocimiento previo, y lo nuevo que van a aprender. ¿De acuerdo? Por eso es que es como un medio, es como un enlace. De esa forma, uno puede enlazar lo que ya antes ha aprendido con lo nuevo que está por aprender. Por eso es la real importancia de que uno sepa cuáles son esos saberes que el alumno tiene. Porque en ocasiones vamos a ver que el defecto no está en la inteligencia del alumno, sino en que no sabe actualmente lo que debería de saber para poder aprender lo nuevo que tratamos de enseñar. ¿De acuerdo? Segunda cosa, son determinantes y se convierten en la base del aprendizaje. Ahora, en este punto el docente puede hacerse una idea sobre cuánto el alumno ya sabe o domina el fundamento de lo que él quiere enseñar. Quiere decir que hay que darle la importancia correcta. Se convierte en una base, en un fundamento. Cuando esa base no existe, ya no solamente es un enlace, ahora es una base. Cuando esa base no existe, nosotros queremos construir sobre ello, pero no hay sobre qué, no hay una base fuerte. Es como querer construir un segundo piso de un edificio sobre el primer piso que todavía no fue construido o que está construido a medias. Todo se va a caer. Es lo mismo aquí. Definitivamente nosotros necesitamos, sí o sí, poder ver cuál es la base que tienen los alumnos para poder entender si van a poder recibir lo que estamos enseñando o no. Ahora, mientras más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y la nueva información aprendida, el aprendizaje será más significativo. Es decir, el alumno tiene que entender, y nosotros como docentes tenemos que mostrárselo, de que estos saberes previos, estos conocimientos previos, esta información previamente adquirida, guarda relación con lo nuevo que se va a aprender. Porque a veces el alumno no entiende esto, o a veces esto no se le da la importancia debida. Quiere decir que el alumno debe de saber qué es lo que necesita para aprender lo nuevo que se le quiere enseñar. Y que el alumno sepa que con lo que ha aprendido antes tiene relación. Algo que siempre vemos en los alumnos es que cuando no les gusta un curso, quieren pasarlo como sea, pero pasarlo. Y eso hace que la información en su cerebro no esté activa. Quiere decir que aprendió algo momentáneamente para poder
pasar el curso, pero no lo desarrolla ni lo tiene claro, no lo tiene presente en su cerebro. Es como que, bueno, por el momento y para pasar el mal momento lo tengo que aprender y punto. Sin entender que posteriormente de repente va a aprender nueva información, va a tener otros aprendizajes para los cuales es necesario esta información que ahorita está menospreciando. Entonces, tiene una importancia, el alumno tiene que entender que tiene una importancia enorme esa base previa para poder aprender lo nuevo. Porque de lo contrario, el esfuerzo se duplica. Ya no solamente estamos esforzándonos en aprender lo nuevo, sino ahora tienen que esforzarse en recordar o en volver a aprender lo viejo, lo anterior, cuando ya en el aprendizaje que es gradual, ya eso tenía que ser aprendido. Ahora, estas tres elementos de importancia son claves, sobre todo para nosotros como profesores, de poder entender, porque si no lo entendemos nosotros, el alumno tampoco. Si no lo hacemos nosotros, el alumno tampoco le va a dar la importancia correcta. Y estos saberes previos son lo principal que nosotros debemos entender antes de poder enseñar algo nuevo. Ese es un error que muchas veces en los centros de educación se comete. Ahora, acabamos de hablar cuando el aprendizaje será más significativo, es decir, mientras más relaciones con sentido sea capaz de establecer el alumno entre lo anterior, entre lo previo y lo nuevo que se quiere aprender, el aprendizaje será más significativo. Pero ahora, ¿qué es el aprendizaje significativo? ¿Qué es un aprendizaje significativo? Es un tipo de aprendizaje en el que un estudiante asocia una información nueva con una previamente adquirida, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Es decir, el alumno encuentra relación. El alumno se da cuenta que lo aprendido anteriormente y le ayuda a lo que está aprendiendo actualmente. Y eso quiere decir que se convierte en un aprendizaje significativo. Es decir, la idea previamente aprendida se está desarrollando en este momento a algo mejor, a un nuevo nivel. ¿Por qué? Porque ha hecho esa relación, ha relacionado, ha asociado esos conocimientos previos con lo nuevo que el alumno está aprendiendo. Entonces, para el alumno, aunque en un primer momento no lo entienda o no lo vea así, le está siendo más sencillo aprenderlo antes o en lugar, donde sería más sencillo aprenderlo que en el caso que no supiera estos conocimientos previos, estos saberes previos. Todo esto del aprendizaje significativo fue postulado por el psicólogo estadounidense David Ausubel hace ya varias décadas atrás. Es decir, esto es parte de la psicología de la enseñanza, tanto para el alumno como también es un conocimiento importante para el docente. Ahora, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y estos a su vez modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro del marco de la psicología constructivista. Ahora, es necesario, o sea, para poder desenredar un poquito esto, ¿no? Que es, yo creo, muy importante que no solamente lo aprendamos de forma general, sino que se entienda de forma específica. Estos conocimientos forman una estructura, es decir, prácticamente condiciona lo que el alumno luego va a aprender. Muchas de estas cosas las podemos ver en cursos. Bueno, esto se puede analizar para todo tipo de cursos, sea la materia que usted como profesor o como docente esté aplicando. Pero digamos que tiene una importancia clave en materias como matemática, física, química o incluso otras materias donde el análisis es muy importante, donde la capacidad analítica, el raciocinio del ser humano, del alumno en este caso, es vital para el aprendizaje de nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque además de la acumulación de conocimiento, hay una parte analítica que se debe desarrollar. Y esa parte analítica tiene una base de información que si el alumno no la sabe, es imposible hacer al alumno razonar o que tenga el raciocinio, la lógica, el sentido común para resolver ciertos problemas y para poder llegar a un cierto punto. Entonces, el profesor a veces intenta explicar algo pensando que así el alumno va a entender,
y el alumno no entiende porque no tiene la base correcta. Ahora, ¿cuál es la importancia, ya que estamos hablando de esto, cuál sería la importancia en la docencia de los saberes previos? Porque hasta el momento vemos que esto sería más importante para el alumno que para el profesor. Pareciera eso, pero en realidad es importante para los dos. ¿Por qué? Porque el alumno necesita conocer esto de los saberes previos, necesita un conocimiento previo para poder desarrollar el aprendizaje correctamente. Es decir, para poder aprender los nuevos conocimientos como debe de ser. Y el profesor tiene que tomar esto en cuenta para que al momento de enseñar, su enseñanza realmente llegue al alumno y pueda desarrollar al alumno. Ahora, el deber del profesor consiste en sí en recuperar y activar a través de diversas actividades los conocimientos, concepciones, representaciones y creencias adquiridas previamente por el estudiante con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar una situación nueva de aprendizaje. Es decir, no es solamente suponer que el alumno viene con sus conocimientos previos. No es solamente suponer que el alumno ya lo sabe. No es solamente suponer que el alumno ya lo entiende o ya lo tiene claro. No, es, es trabajar en el alumno para que esos conocimientos salgan a flote. Cuando hablamos de recuperar o de activar, quiere decir que el alumno esos conocimientos previos los tenga presentes, porque a veces sí los recuerda, sí los ha estudiado, en su momento tuvo la importancia, pero al no tenerlos presentes, no los recuerda correctamente, no los recuerda con precisión. Entonces, se enfrenta con un conocimiento nuevo y la base, que sí está en su mente, no está presente. Ese conocimiento no está presente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el profesor? Tiene que hacer diversas actividades para que puedan promover la recuperación de esa información. Ahora, ¿cuáles serían estas actividades que como profesores, que como docentes pudiéramos hacer para que el alumno recupere esta información? Para que pueda ser activado en su mente, en su memoria. Es decir, yo me refiero a que el alumno lo tenga presente, sepa exactamente eso al momento de aprender. Quiere decir que si voy a aprender multiplicación, tengo claro lo que fue la suma. Quiere decir que si aprendo dinámica en la física, que si aprendo estática, he entendido perfectamente lo que son vectores. Quiero decir que si yo quiero desarrollar procesos de lógica, tengo que entender que es una disyunción. Entonces, no importa en realidad la materia que ustedes desarrollen, no importa en realidad el curso que ustedes estén desarrollando o dando, sí es necesario que ustedes tengan este punto muy claro, que esto tengan con mucho entendimiento, porque de lo contrario no sabrán cuáles son las actividades que podrían desarrollar. Ahora, de forma general, ¿cuáles son esas actividades que podríamos desarrollar? Es sencillo. Podrían ser evaluaciones a través de tareas, es decir, ustedes dejan una tarea y estas tareas llevan al alumno a poder desarrollar ciertas preguntas, a responder ciertas preguntas o resolver ciertos problemas, los cuales tienen como objetivo verificar cuáles son sus conocimientos previos que el alumno todavía conserva, cuál es la base de conocimiento que tiene. Cuando eso sucede, los alumnos presentan las tareas y uno se puede dar cuenta del nivel actual del alumno. No el que el maestro o el profesor desea suponer, sino el nivel normal del alumno. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es otra actividad? También podrían ser dinámicas grupales, porque muchas veces estas dinámicas lo que ayudan es refrescar la memoria del alumno sin necesidad de una tarea, de algo escrito. Podemos de forma grupal dirigir una dinámica de tal forma que pueda haber una lluvia de ideas, una lluvia de conocimientos en los que los alumnos realmente muestren que recuerdan lo aprendido previamente, ya sea el año anterior, ya sea meses anteriores o ya sea ciclos anteriores. De esa manera, el profesor puede ver que el alumnado, el salón en sí, está capacitado para aprender lo nuevo que uno quiere enseñar. Otro, por ejemplo, podrían ser ejercicios o preguntas en vivo, ya sean en la pizarra, ya sean por medios tecnológicos, digitales, ¿no? De alguna forma, estos ejercicios lo que pueden hacer es orientar al alumno para desarrollar cuáles son los conocimientos que conserva. Y de esa manera el profesor puede darse cuenta en vivo e en directo cuál es el nivel de los alumnos. Y otro que es el más conocido, que es, bueno, creo que para los profesores nos gusta mucho el poder hacerlo, ¿verdad?
De esa manera, el alumno está motivado, no quiero decir la palabra obligado, ¿verdad? Porque no quisiéramos, queremos como profesores inspirar más que obligar, pero el alumno en ese momento está motivado, está encaminado a recordar y a desarrollar lo que previamente ha aprendido. Entonces, eso es a través de los exámenes. Como un consejo y como una recomendación, yo les podría pedir que esos exámenes en sí no sean parte en sí de la calificación global del alumno en el curso. ¿Por qué? Porque a veces los alumnos no tienen una buena base o no recuerdan o la base que aprendieron no está activa. Entonces, eso frustra mucho al alumno y preocupa mucho al alumno porque es como sobrecargarle algo. Es como hacerle una carga extra al aprendizaje que ya está desarrollado. Es decir, ahora no solamente tengo una mala nota por lo que tengo que aprender, que me dificulta aprender, sino por lo que no aprendí antes. Yo creo que estos exámenes en sí deben ser simplemente evaluativos, ¿no? Simplemente referenciales. Si algunos pudieran ayudar en sus notas, excelente. Pero no debería ser algo que debería intervenir y que de lo cual el promedio final, la nota final, pueda tener alguna relevancia mayúscula. No debería depender de eso. Eso es una recomendación. En realidad, pues los docentes pueden aplicar los que más crean conveniente, ¿no? La forma que más crean conveniente. Pero el asunto es no cargar al alumno porque estresa demasiado. Ya es enfrentar dos frentes, ¿no? Lo nuevo que tengo que aprender y lo que no aprendí antes, o lo que aprendí y ya olvidé. Ahora, el análisis de estos conocimientos previos, ¿no? Porque obviamente nosotros tenemos, al momento de desarrollar estas actividades, hay que analizar los saberes y los conocimientos previos que tienen los alumnos. Entonces, a ver, si lo vemos desde este punto de vista, ¿cuáles serían esos objetivos más importantes en el análisis o la evaluación de los conocimientos previos? Primero que nada, evaluar el nivel de los saberes previos de los alumnos. ¿Cuánto recuerdan? ¿Qué conocimientos tienen presentes? ¿Cuál es el nivel de razonamiento o entendimiento acerca de esos conocimientos? Etcétera. Quiere decir que, bueno, lo saben, pero lo entienden. Primero que nada, lo recuerdan. ¿Qué conocimientos son los que tienen presentes? Sí, porque a veces la memoria falla. Cuando no le hemos dado mucha importancia a algo, tendemos a recordarlo levemente. Lo recordamos, pero no lo tenemos presente. Entonces es como que necesariamente tenemos que hacerle un repaso a los alumnos para que puedan tenerlo presente, para que pueda ser un pensamiento activo o una información activa en su cerebro. Eso primero que nada. Ahora, lo segundo es evaluar la legitimidad de los saberes previos. En muchas ocasiones nos daremos cuenta que los alumnos tienen conceptos equivocados acerca de los conocimientos previamente adquiridos, por lo cual en este análisis debe corregir los puntos equivocados del conocimiento adquirido. Es decir, nosotros vemos que el alumno estudió, aprendió, pero dentro del conocimiento que tiene hay algunas ideas, algunos conceptos que pueden estar errados, porque en su momento fueron mal entendidos o porque de repente en la actualidad, por haber pasado una cierta cantidad de tiempo, ya no los recuerdan de la misma manera. Y como ya no los recuerdan de la misma manera, ahí se puede notar, se puede ver que tienen defectos en la base de información que tienen. Entonces, al momento de evaluar a través de las actividades estos conocimientos previos, nosotros lo que tenemos que hacer es darle corrección a esa base que de repente está equivocada, a esos conceptos que están equivocados, a esas ideas que de repente no son las correctas. ¿De acuerdo? Eso es un trabajo del docente en sí. Claro, muchos docentes piensan, no, pero esa era responsabilidad del profesor anterior. Y probablemente tengan cierta razón, probablemente sea cierto. Pero si usted va a tratar de enseñar un nuevo aprendizaje y para eso es necesario que los alumnos tengan una cierta base, ya es su problema. Y como es su problema, usted tiene que desarrollar esa base en ellos, hacer las correcciones necesarias o fundamentarla mejor para que cuando usted enseñe lo que desea enseñar, los alumnos estén lo más aptos posibles para aprender. Ahora, esto sí es bien importante entender. ¿Por qué? Porque hay personas que recuerdan, y eso es bien, lo ha aprendido antes, pero tienen ciertos conceptos que no les fue claro. Tienen conceptos que están medianamente equivocados. Tienen conceptos que no son
de repente, que están parcialmente correctos, pero hay puntos ahí que tienen que ser corregidos. Entonces, en estas actividades, usted puede verificar todo esto y aprender todo esto, de tal forma que queda claro qué es lo que debería ser eliminado, qué es lo que debería ser reactivado, ¿no? Un conocimiento que tengan presentes en su memoria y qué debería de ser corregido. Es decir, un pensamiento que no está exactamente mal, pero que necesita complementarse y corregir cierta parte para que pueda ser, para que la idea y la información pueda ser completamente correcta. Ahora, hay un aspecto psicológico importante en este sentido. Esto sí, sería bueno que tomáramos muy en cuenta esto porque digamos que es algo que muchos profesores, muchos docentes no toman en cuenta. ¿Qué es esto? Hay un aspecto psicológico importante. Un error muy común en los docentes es partir del aprendizaje tomando como base la capacidad de razonamiento propia y los conocimientos adquiridos por uno mismo, pensando que los alumnos sabrán y entenderán tal cual los mismos docentes saben y entienden. Es decir, nosotros para poder enseñar tomamos como base nuestro propio intelecto, nuestra propia capacidad de razonamiento. Y esto lo digo en este momento, ¿por qué? Porque es un aspecto psicológico que tiene mucho que ver con los saberes previos, pero que también es un preámbulo para la disonancia cognitiva que a continuación vamos a aprender y vamos a desarrollar un poco en estos minutos que nos quedan de esta charla. Entonces, cuando un profesor empieza a enseñar conforme a su propia base, a su raciocinio, a su capacidad intelectual, ahí comete un error, porque da por hecho que los alumnos tienen precisamente esa capacidad intelectual, esa capacidad de raciocinio. Pero los alumnos no necesariamente saben y entienden como el profesor, aunque sea lógico. Claro, uno lo ve lógico y uno piensa, si lo enseño así, al alumno también le va a parecer lógico. Y probablemente a muchos alumnos les va a parecer lógico, pero a otros no. Y como a otros no les parece lógico, entonces vamos a tener algunos que sí aprendieron y otros que no. Y hay clases y clases. Entonces vamos a tener salones con mucha capacidad donde son pocos los que necesiten ayuda y vamos a tener otros salones donde son poquitos los que realmente se desarrollen bien y los demás necesitan muchísima ayuda. Entonces hay salones y salones. Tenemos que entender siempre que los docentes deben ajustarse al nivel de conocimiento y razonamiento de los alumnos para a partir de ello, como base para darles la instrucción correcta. ¿De acuerdo? A partir de ello se toma como base para darles una instrucción adecuada. Es decir, la base para poder enseñar no es nuestro conocimiento, no es nuestro raciocinio, no es nuestra capacidad intelectual, ni la base de información que nosotros tenemos previamente, sino la de ellos. Por eso es que hay que evaluar los saberes previos. ¿De acuerdo? Si esto no se sigue así, ¿no? Si los profesores cometen el error, no siguen esto, sino que cometen el error de tomar como base la capacidad intelectual, la capacidad de raciocinio y la base informativa que nosotros tenemos, pensando que los alumnos están casi en lo mismo o similar, vamos a tener un problema. Porque ahí los profesores enseñarán con un estándar muy alto, asumiendo un nivel de conocimiento y razonamiento que los alumnos no tienen. Y eso puede provocar frustración en medio de la enseñanza, al no obtener la respuesta que se espera. ¿Ok? Su raciocinio, su base de información, su capacidad intelectual puede ser el objetivo del aprendizaje, pero no la base. Es decir, usted como profesor quiere que al final de cuentas, al final de las clases, al final del curso, quiere que sus alumnos terminen razonando con la misma capacidad y fundamentado en la misma base que usted tiene, ¿no? Y razonando con la misma capacidad intelectual que usted razona. Eso sí, correcto, pero ese es el objetivo, no es la base. ¿Por qué? Porque si usted comete este error, ahí es donde va a venir la frustración. Porque usted va a enseñar algo, los alumnos no van a poder aprender al nivel que usted cree y se va a frustrar. ¿Qué es la frustración? Pues básicamente, y para decirlo de forma que podamos sentir el término en sí, es esa sensación cuando nosotros esperamos algo, recibir algo, lograr algo y no lo logramos. Lo esperamos dándolo casi por hecho o como una alta posibilidad.
pero no llega. Ahí viene la frustración. Entonces, esto es muy importante, no solamente para esto, no solamente para este punto, sino también para el siguiente punto que vamos a tratar ahora, que es la disonancia cognitiva. Ahora, ¿qué es la disonancia cognitiva? Es la tensión o conflicto interno del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Es decir, cuando los alumnos tienen una idea, o el ser humano en general, tiene una idea clara de algo, y viene una idea extra, un conocimiento, un punto, un saber que se considera lógico, que hay elementos o hay circunstancias por las que uno puede decir es correcto, pero al mismo tiempo entra en conflicto con una idea que uno ya tiene. Eso se llama disonancia cognitiva, porque prácticamente enfrentamos un conflicto donde vemos que hay la posibilidad de ver que ambas cosas, ambas ideas, son correctas, pero chocan entre sí. Es decir, no siguen la misma línea. Este concepto fue formulado por primera vez en 1957 por el psicólogo estadounidense Leon Festinger en su obra Teoría de la disonancia cognoscitiva. Esto ya fue publicado hace varias décadas atrás, pero nos sirve como base para entender lo que es la disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje muchas veces vamos a ver que los alumnos tratan de aprender algo y no pueden. Tratan de aprender una información y surgen ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque la base que tienen conflictúa con lo nuevo que están aprendiendo. En general, ¿no? Porque obviamente estos términos están hablando de forma general, incluso en la vida misma, emocionalmente, ¿no? Nosotros vamos a tratar de desarrollarlo más orientado al aprendizaje porque como docentes es lo que más nos importa. Pero esto puede ser reflejado en muchas áreas. Ahora, la teoría de Festinger plantea que al producirse esa incongruencia o disonancia de manera muy apreciable, la persona se ve automáticamente motivada para esforzarse en generar ideas y creencias nuevas para reducir la tensión hasta conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes encajen entre sí, constituyendo una cierta coherencia interna. Es decir, acá viene el problema, ¿no? Muchos van a actuar de esta forma, pero no siempre es la forma de actuar. Hay varias formas de actuar. ¿Cómo un ser humano puede superar la disonancia cognitiva? Una de ellas es esta, que acabamos de mencionar. Es decir, nosotros, el ser humano va a tratar de desarrollar ideas, de desarrollar elementos, de desarrollar conceptos, de alguna manera para unificar ambas ideas, que están inicialmente en conflicto. En la percepción del ser humano, en la percepción del alumno, está en conflicto. Chocan entre sí. Son dos sentidos contrarios, pero uno trata de darle el sentido común, es decir, ¿cómo puedo modificar las cosas o qué ideas puedo proponer aquí para enlazar ambas cosas y que no sentir que se contrapongan, sino sentir que forman parte de una sola idea y que tienen coherencia ambas? ¿Por qué? Porque obviamente en un principio ese conflicto viene del hecho del ser humano de saber que ambas ideas están en lo correcto, de ambas y que ninguna de ellas está probablemente equivocada. Entonces, ¿cómo hago que las dos ideas coexistan? Esa es una de las formas de superar la disonancia cognitiva, es esta. Otra es dar más valor a una de las creencias que apoyen y de esa forma apoyar la idea que elegimos. Es decir, entiendo que hay dos ideas que chocan entre sí, dos conceptos, dos tipos de información que chocan entre sí. La pregunta es, no puedo encontrar ideas para poder ensamblar ambas, para que formen parte de algo, de una misma cosa. ¿Qué hago aquí? Tengo que elegir una. ¿Por qué? Porque si no son parte de lo mismo y no van a lo mismo, si no son parte del mismo concepto, entonces quiere decir que una de ellas indefectiblemente está mal. Entonces terminan eligiendo una. Y viene la tercera, que pues es, digamos que la más absurda de todas, pero hay que decirla. Simplemente ignorar la disonancia y negarse a aceptarla. Es decir, olvidarse del tema, hacer de cuenta, ignorarla de alguna forma, hacer de cuenta que eso ya no está y dejarlo así nada más.
Eso es todo. Sí, porque es la única forma, ¿no? El ser humano, al no poder encontrar una congruencia y al no poder elegir una de ellas, simplemente decide ignorar. Ahora, ¿por qué es importante como profesores entender esto? Porque una de las mejores estrategias para atender y resolver los errores de los alumnos es a través de causar conflictos cognitivos en ellos. Es muy fácil para nosotros como profesores, cuando sabemos cuál es la respuesta correcta y cuál es la respuesta incorrecta, cuando sabemos cuál es la información correcta y cuando una información está equivocada, es muy fácil para los profesores hacer eso. Pero el hecho de que sea fácil no quiere decir que sea lo mejor para el alumno. ¿Por qué? Porque es sencillo ver, bueno, eso está equivocado por esto, ¿no? Y uno da la razón, y uno da de repente incluso cuál es la información correcta. Pero eso no quiere decir que es lo que más le conviene al alumno. Claro, sí es lo más fácil, sí es lo más fácil, pero no necesariamente es lo que más le conviene al alumno. No necesariamente es así. ¿Por qué? Porque el alumno, más que entender o más que saber que una información es incorrecta, lo que más le conviene es entender por qué es incorrecta. ¿De acuerdo? Entonces, sí es necesario que para esta estrategia se use una dinámica, un ejercicio o una tarea donde los mismos alumnos puedan comprender el error inicial de conocimiento o de análisis que han aplicado, el cual debe ser denominado como tal por el mismo razonamiento de los alumnos, para que ellos mismos entiendan por qué es que estuvieron equivocados en su primera idea. Es decir, el fundamento de esto es tratar de que el mismo alumno se dé cuenta, por un razonamiento propio, cuál fue el error inicial, que inicialmente uno estaba equivocado. Entonces, el profesor, si intenta hacer esto, provoca una disonancia, en sí una disonancia cognitiva, ¿no? Provoca un conflicto cognitivo en el alumno, y el mismo alumno, al tener ese conflicto, se da cuenta que lo inicial es probable que esté incorrecto, pero ¿cuál es la razón? A esto lleva el tema del conflicto cognitivo. Una de las mejores razones es, uno de los mejores métodos para que el alumno aprenda a partir del error es este. ¿Por qué? Porque el decir cuál fue el error en sí tiene un efecto menor en el entendimiento de los alumnos. El alumno puede entender que estuvo mal, que era una información incorrecta, pero no entiende exactamente el por qué, o lo entiende de forma muy ligera o parcial. El que puedan explicar el por qué esa información era equivocada, porque hay un error de concepto, un error de información o un error de análisis, ¿ok? El que se pueda hacer eso no quiere decir que el alumno va a entender completamente. Claro, uno le explica, pero de repente el alumno no entendió la explicación o la entendió parcialmente. Claro, es mucho mejor que simplemente decir cuál fue el error, pero tampoco influye tanto en el asunto. ¿Por qué? Porque esa explicación que usted dio, aunque la entienda, después la puede fácilmente olvidar, porque no es algo que razonó. Claro, uno lo entiende y es muy probable que le quede y es muy probable que el alumno sea edificado en eso y pueda entender lo que ha sucedido para que no lo vuelva a hacer. Pero las probabilidades no son tantas. Lo más importante, lo mejor, lo ideal es que el alumno, bajo su guía, con razonamiento propio, análisis propio, con mentalidad propia, pueda entender por qué estaba equivocado inicialmente. Si usted logra esto, si usted logra que el alumno entienda esto, ya usted ha conseguido un punto a favor muy importante en el alumno. ¿Por qué? Porque el alumno no solamente eh, va a saber el por qué, sino que va a desarrollar la inteligencia adecuada para saber por qué estuvo mal. Y eso es desarrollo de inteligencia. Cuando hacemos esto, hacemos que el cerebro del alumno se desarrolle, que la mente del alumno crezca, avance, evolucione, porque se vuelve capaz de razonar de tal forma que puede darse cuenta de sus propios errores. Ahora, en caso de materias donde el conocimiento es un conjunto de elementos de información, se requieren ideas opuestas para generar un conflicto cognitivo. Eso sí es importante entender. No es simplemente dar elementos, dar conceptos que puedan entrar en conflicto con las ideas que uno
para llegar en sí a un resultado. Y en estos casos sí es necesario plantear un ejemplo, un ejercicio de análisis para provocar el conflicto cognitivo en el alumno. Para ello es indispensable saber los conocimientos previos del alumno, acuérdense, los saberes previos del alumno, en los cuales se basará el análisis correcto que generará el conflicto. Es decir, yo conozco que el alumno sabe esto. Sé que si yo le pongo este ejemplo, este ejercicio, va a causar un conflicto cognitivo. Yo sé que al momento de causar un conflicto cognitivo, va a entender que probablemente lo que primero realizó estuvo mal. Entonces ahí el alumno se va a dar cuenta. En esos casos, en estas materias, sí es más complicado, es mucho más complicado, es mucho más, digamos, requiere un mayor planteamiento para poder hacer que el alumno pueda entender el análisis, ¿no? ¿Cuál fue el error inicial? ¿En qué se equivocó inicialmente? Eso sí es necesario, es indispensable. Pero para eso, usted tiene que saber cuál es el conocimiento que el alumno ha desarrollado, cuál es la base que tiene, cuál es la base en sí que el alumno tiene en su mente. Si usted no conoce cuál es la base de información, cuáles son esos conocimientos previos, esos saberes previos, usted puede plantear un ejercicio pensando que el alumno va a entenderlo, razonar como piensa que va a razonar, como es lo lógico, pero cae en el mismo error. Pero si yo sé cómo los alumnos piensan, si yo sé cuál es la base de los alumnos, de al menos de una forma general, yo sé que si planteo ese ejercicio así, si planteo este problema, va a causar un conflicto con lo que previamente cree saber que es correcto y se va a dar cuenta que lo inicial estuvo mal. Pero si planteo un ejercicio o un problema o una idea o una dinámica que los lleve al mismo error, no estoy ganando nada. No estoy ganando en sí nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es provocar un conflicto cognitivo, de tal forma que el alumno no pueda hacer nada más que tomar una de las dos ideas como equivocada. El alumno ya sabemos que en nuestra clase no lo puede ignorar. Ya sabemos que debido a ese conflicto, difícilmente encontrará alguna idea que haga coherente ambas ideas, ambos conceptos. Entonces tiene que tomar uno de ellos. Solamente queda la tercera, tomar uno de ellos. ¿Cuál es el que está equivocado y cuál es el que está bien, cuál es el que está mal? Eso es responsabilidad en sí del mismo profesor. Por eso mis estimados compañeros, colegas, docentes, ustedes tienen que entender que esta información es básica para que el docente sepa cómo orientar al alumno a poder llegar al entendimiento de un error. Es fácil decir en qué se equivocó uno, pero hacer que el alumno llegue al conocimiento de ese error, al entendimiento de ese error, ahí está el reto. Por eso es que en todo proceso de aprendizaje, nosotros estos conceptos los tenemos que dominar como profesores, los tenemos que dominar como docentes, de tal manera que nosotros lo podamos aplicar al momento del aprendizaje, al momento de estar frente al alumno, llevarlos a razonar. Como profesor les digo, es muy difícil que yo simplemente le diga a un alumno el error es este, salvo que sea algo ya muy mínimo de confusión, que es cuestión de solamente verlo y nada más. Pero cuando es una cuestión de entendimiento, yo prefiero que el alumno entienda en qué se equivocó. Yo prefiero que el alumno sepa en qué está equivocado, entienda por sí mismo, razone por sí mismo, hasta llegar a la solución de por qué estaba equivocado. Y de esa manera, les aseguro, es lo más probable, 90% de probabilidades, que el alumno nunca más va a volver a cometer ese error y de eso no se va a olvidar. ¿Por qué? Porque lo razonó. Y al momento de razonarlo, las cosas cambian. Al momento de razonarlo, mis queridos colegas, las cosas cambian completamente. Entonces, esto es lo importante y esta es una importante relación entre lo que son los saberes previos y lo que es la disonancia cognitiva. Este conflicto cognitivo que a veces uno debe emplear y debe emplear como una estrategia para poder mejorar la calidad educativa de los alumnos. De esa forma, es una mejor forma para que el alumno aprenda, para que el alumno desarrolle su intelecto y su capacidad. Recuerden, muchos alumnos llegan a su clase con una mala base.
incluso con una mala idea del curso que usted está dictando. Muchos alumnos, y se lo puedo asegurar. Es responsabilidad de usted cambiar esa idea en el alumno. Si usted logra cambiar esa idea en el alumno, usted ya está avanzando en su proceso de aprendizaje. Si no, va a repetir los mismos errores que probablemente cometió el profesor anterior. Y esa base nunca se va a desarrollar y ese intelecto no se va a desarrollar, porque hay muchos alumnos que piensan que al no haber entendido o al no tener la base previa, ya no hay nada más que hacer. Pero eso es un error de concepto. Ese es un error psicológico del alumno. Hay muchos alumnos que tienen el potencial para desarrollarse mucho más, pero no lo hacen porque no se dan cuenta que lo tienen. Y esto es lo que queríamos transmitirles el día de hoy acerca de estos dos temas, acerca de saberes previos y disonancia cognitiva. Espero que estas herramientas y estos conceptos, estas ideas que hemos dado, estas definiciones que hemos podido transmitirles en estos minutos de charla, hayan podido ser beneficiosos para ustedes y sirvan para su nivel como profesores, como docentes, y que el alumnado realmente sea el verdadero beneficiario de lo que hemos aprendido el día de hoy. Muchas gracias por estos minutos de atención. Esperemos vernos en una nueva oportunidad. Profesor Renzo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta exposición. Docentes peruanos, esperamos que esta charla haya sido de su agrado. Nos encantaría que nos dejen en los comentarios o por correo electrónico como respuesta a esta charla, que nos manifiesten por nuestros diferentes medios de comunicación qué tal les pareció la charla y sobre todo qué otros temas les gustaría a ustedes, docentes peruanos, que nosotros abordáramos en estas charlas. ¿Qué temas les gustaría que abordáramos a través de estas conferencias? Quedamos atentos a sus respuestas y, profesor Renzo, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Hasta luego.